Bendiciones, iglesia amada. Yo sé que hoy estamos todos contentos, estamos felices porque hoy es el día de celebración para el Padre Celestial. Y antes quiero que aprendan algo, y es que la palabra que Dios pone en la boca de sus hijos es la palabra exacta, es la palabra perfecta, la cual esta palabra nos redarguye, pero también nos enseña la forma de vivir mejor y bien. Así que le pido al Dios del cielo que gotee en abundancia bendiciones para ti y para tu casa. Vamos a leer en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a orar. Quiero que repitan ahí donde ustedes están: mi Padre Santo, mi Padre bueno, mi Padre eterno, desata sobre mí espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de Jehová y espíritu de temor a Jehová. Y háblanos, pero que todo hoy sea para la gloria y honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén. La historia que nosotros acabamos de leer es una historia hermosa y es una historia enriquecedora. Y lo más impresionante es que Jesús, al subir a la barca de Pedro, impactó tanto la vida de este pescador que más tarde él se convirtió en pescador de hombres para el reino de Dios. Simón, o sea, el mismo Pedro, que después que Jesús lo llamó, fue usado de una manera sobrenatural. Fue el hombre más usado en aquellos tiempos. Pero el llamado que le hace el Señor a Simón Pedro es un llamado impactante, porque Jesús le dijo claramente quién era él. Jesús le dijo claramente cuál era el propósito que Pedro tenía aquí en la tierra. Jesús le dijo claramente qué era lo que él tenía que hacer aquí en la tierra, para qué él había venido a la tierra. Y es que él era pescador de hombres, o sea, que él iba a llevar a los hombres que estaban perdidos a los pies de Cristo. Esta historia tiene tanta riqueza que nosotros podemos aprender tanto de ella y aplicarla a nuestra vida. Esta historia está llena de revelación. Yo los invito a que lean esta historia en su casa, pero la lean en su Biblia de hoja, y le pidan al Espíritu Santo para ver, que ustedes vean cuánta revelación y cuánta maravilla hay en esta historia. Dice que Jesús estaba predicando. Jesús estaba hablándole a la gente de la palabra del reino, pero la gente se amontonaba tanto a su alrededor que le fue imposible a Jesús predicar. Y Jesús se acerca a una barca.
En la orilla habían 2 barcas, pero Jesús se acercó a una barca y en aquella barca estaba un pescador lavando sus redes, y Jesús le pide a este pescador que lo deje predicar el evangelio del reino desde su barca. Cuando Jesús termina de predicar, le dice así: Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. A Simón no se le pasó por la cabeza que Jesús le devolvería aquel favor. Si algo me llama a mí la atención es que en ningún momento Simón Pedro le pidió a Jesús un milagro. Pedro solo estaba esperando que Jesús terminara de predicar para él seguir arreglando su red, para él seguir cosiendo, limpiando su red para el día siguiente, porque el día ese había sido un día de fracaso para Pedro. Ese día Pedro no tenía nada que llevar a su casa. Pero escúchenme, iglesia amada, el solo hecho de prestar la barca para predicar el mensaje del reino activó el mundo espiritual. Y es que cuando tú prestas tus recursos para sostener la predicación del reino de Dios, tú activas un milagro a tu favor. Te voy a repetir: cuando tú prestas tu recurso para sostener la predicación del reino de Dios, tú activas un milagro a tu favor. El cielo se mueve a tu favor y el mundo espiritual se activa. Tal vez tú no veas el mundo espiritual, pero déjame decirte una cosa: el mundo espiritual es más real que el mundo natural que estamos viendo. Pedro es sorprendido por Jesús. Tal vez Pedro estaba detrás de la barca esperando que Jesús terminara la predicación. Tal vez Pedro estaba escondido por allá atrás, pero Jesús se da la vuelta y le dice: Pedro, para ti también yo tengo algo. Yo no sé si Jesús había hecho muchos milagros ese día, pero Jesús le dice: Pedro, para ti yo también tengo un milagro. Echa la red, Pedro, boga mar adentro, Pedro, tira la red, porque voy a hacer un milagro contigo, voy a hacer algo grande contigo, voy a hacer un cambio en tu vida. Y Dios mío, alguien tiene que apoderarse de esta palabra. Dios grande y poderoso, alguien tiene que apoderarse de esta palabra. Jesús, también quiero hacer un cambio en tu vida. Jesús le dice a Pedro: tira la red. Y usted sabe lo que sucedió después. Cuando Pedro tira la red, dice la palabra de Dios que la abundancia de peces fue tan grande que Pedro tuvo que buscar a los otros pescadores para que le ayudaran. Eran tantos los peces que había Pedro conseguido que la barca se hundía y que las redes se partían. Cuando Pedro ve esto, su mente se abrió. Cuando Pedro ve esto, su corazón se abrió y Pedro se llena de sabiduría. Y Pedro entiende que en su barca hay un ser sobrenatural, el Santo Dios. Y Pedro exclama, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Pedro pudo visualizar que Jesús, que el Mesías, que el mismo Dios había estado en su barca. Pedro tal vez había oído hablar de que el Mesías nacería. Pedro tal vez había leído el libro del profeta Isaías y sabía que vendría un Mesías, porque él lo identifica enseguida. Pero jamás Pedro se imaginó que en su barca maloliente entrara el Dios Todopoderoso, que en su barca fracasada iba a entrar el Dios de victoria.
Y esta historia el Espíritu Santo la llamó la pesca milagrosa. Tal vez porque había Pedro trabajado toda una noche para obtener algo y no había podido obtener nada. Él había puesto todos sus conocimientos de pescador y había fracasado. Sabía que la barca estaba vacía. No tenía Pedro ese día nada que llevar para su casa. En sus manos no estaba el sustento de su familia, pero ahora sus ojos estaban viendo un nuevo panorama. Ahora sus ojos estaban viendo un nuevo cambio, porque una noche de milagro lo esperó. Una noche vino, una noche que él estuvo ahí, lo esperó el milagro. Él no se imaginó que el fracaso de la noche anterior sin pesca lo iba a llevar a encontrarse con Jesús. Aquel día él estaba lavando sus redes. Aquel día él estaba cosiendo sus redes. Aquel día él estaba limpiando su barca. O sea que su barca estaba sucia, sus redes estaban rotas. Pedro no esperaba nada aquel día. Pedro no tenía nada aquel día. Iglesia amada, si Pedro hubiera tenido éxito esa noche, Jesús no lo hubiera encontrado en la orilla. ¿Por qué? Porque Pedro no hubiera estado ahí. Pedro hubiera estado en su casa reposando, tal vez vendiendo sus pescados. Pero el fracaso y la mala noche que tuvo Pedro fue lo que hizo que se encontrara con Jesús. A veces nosotros no entendemos que las malas noches, que los llantos que hemos tenido, no entendemos que el dolor que estamos pasando, no entendemos que esas noches oscuras es la que Dios utiliza para encontrarse contigo. Esas son las noches que Dios utiliza para tener un encuentro contigo. O esos momentos donde tú no sabes qué hacer, donde tú no sabes dónde ir. Esos son los momentos en que Dios se activa, en que el mundo espiritual se activa, porque hay un Dios que se va a encontrar contigo. Y yo estoy hablándole en esta mañana a alguien especial. Ese sufrimiento que tú has tenido, ese fracaso que tú has tenido, esa frustración que tú has tenido, ese desánimo que tú has tenido, fue el mejor momento, porque si hoy estás escuchándome es porque te encontraste ese día con Jesús. Gloria a Dios. Y así como Pedro le cambió el entorno, así como a Pedro le cambió la vida, así Dios va a hacer contigo, porque Dios ha puesto los ojos en la barca de tu vida. Ya Jesús puso sus pies en tu barca. Y yo vengo en el nombre de Jesús a decirte que Jesús llegó a tu vida para cambiar tu frustración en bendición, para cambiar tu escasez en abundancia, para cambiar tu enfermedad en sanidad. Jesús quiere poner un pie en la barca de tu vida. Pedro se dio cuenta desde que ese hombre extraño que él no conocía puso los pies en su barca, todo cambió. Y te aseguro que donde Cristo pone sus pies hay victoria. Donde Cristo pone sus pies hay transformación. Donde Cristo pone sus pies hay milagro. Donde Cristo pone sus pies hay cambio. Yo me imagino que Jesús le diría a Pedro:
Pedro, ¿sabes qué? No quiero que regreses a tu casa con las manos vacías. Este día voy a traer un cambio para tu vida. Este día voy a traer un cambio para tu negocio. Y si hay algo que ustedes, iglesia amada, deben de creer, es que la obra es la obra que Dios puede hacer en ti. Tú tienes que creer que Dios puede hacer la obra en ti. Y dígale a Jesús: Jesús, pon tus pies en mi barca. Jesús, entra en mi barca. Jesús, quiero que estés en la barca de mi vida. Dile a Jesús: yo no tengo nada, pero así como tú llegaste y llenaste las manos de Pedro, llena las mías. Necesito que llenar mis manos, Jesús. Hay que aprender a orar. Hay que orar con la palabra. Tú tienes que reclamar esta promesa en oración y decirle: Padre, un día tú llegaste a la barca de Pedro, pero hoy yo quiero que tú también entres a mi barca y que tú también me llenes las manos de lo que yo estoy necesitando. Iglesia amada, cuando tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Jesucristo es el más grande de todos los grandes. Jesucristo es real. Jesucristo no es un mito. Él es el único intercesor entre Dios y el hombre, el único que intercede por ti delante del Padre se llama Jesucristo. Él es tu abogado. Él dio la vida por ti. Él descendió a las profundidades y tomó cautiva la cautividad. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Anhela Jesús, iglesia amada. Nadie se salva sin Cristo. Nadie va al cielo sin Cristo. No hay redención sin Cristo. No hay perdón de pecados sin Cristo. En Cristo está la vida. En Cristo está la solución. Él es el Rey. Él es nuestro juez. Él es el que nos gobierna. Todas las cosas, dice la palabra, fueron hechas por Él, en Él y para Él. Aleluya. Y Él, iglesia amada, tienes que tener la convicción que si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Tenerlo a Él es tener todo. Asegúrate que Cristo está en tu casa. Cuando Cristo está en tu casa hay seguridad. Cuando Cristo está en tu casa hay protección. Cuando Jesucristo entra a tu casa hay solución, hay sabiduría. Si Jesús está en tu casa, el diablo tiene que estar fuera de tu casa. Y toda turbación se tiene que ir de tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Jesús viene a la barca de Pedro, también hay palabra. Pedro dijo: Señor, he pescado, no he sacado nada, pero en tu nombre yo echaré las redes. A nosotros nos fue dado el nombre de Jesús. La Biblia dice: todo lo que pidas en el nombre de Jesús te será concedido. Ante ese nombre, dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y vámonos al verso 11, porque este verso me agradó tanto. Dice: y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Después que Pedro tenía lo que él anhelaba, se dio cuenta que había algo mayor de lo que él anhelaba. Después de tener la victoria por lo que él luchó todos los días, se dio cuenta que la verdadera victoria
victoria era caminar con el Señor. Después de tener un milagro tan grande, Pedro se dio cuenta que no hacía nada con ese solo milagro si él no seguía al Señor. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Hay gente que después de su milagro se olvidan del Señor. Hay gente que después de que Cristo ha hecho ese milagro, ya no van más a la iglesia, ya no escuchan más su palabra, porque ya obtuvieron lo que ellos querían. Pero no, Jesucristo no es que solamente tú tienes solamente tú tengas el milagro y olvidarlo. Tú tienes que enamorarte del Cristo de la gloria. Jesús quiere entrar a tu barca, iglesia amada. Y yo te digo hoy, Jesús quiere poner un pie en tu casa. Jesús quiere poner un pie en tu familia. Jesús quiere poner un pie en ese matrimonio. Jesús quiere poner su pie en ese ministerio que se está secando. Jesús quiere poner los pies donde tú estés. Así que lo que tienes frustrado, lo que te tiene que ya no sabes qué hacer, ese fracaso que tiene se va a acabar cuando Cristo ponga sus pies en lo tuyo, en tu casa, en tu familia, en tu negocio. Ahí tiene que estar Cristo. Yo no sé si usted pueda creer esto, pero esta historia es tan enriquecedora. Esta historia nos llena tanto a nosotros, que yo quiero que usted en su casa la vuelva a leer. La vida de Pedro le cambió. Y hoy hay un Cristo diciendo, quiero cambiar tu vida también. El Cristo que le cambió la vida a Pedro es tu mismo Cristo. Por favor, ámalo, anhélalo, no te desesperes. Yo sé que un día tú lo encontraste. Yo sé que un día tú lo encontraste en una predicación que escuchaste, pero no te olvides, Él quiere seguir contigo. Amén. Gloria a Dios. Así pues, que yo los invito ahora a orar para que ese Cristo coloque sus pies donde tú estás. Él está ahí contigo en este momento. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo percibas, tal vez no estés mirando sus ojos, pero Él te está mirando y Él te dice esta mañana, quiero entrar, estoy aquí tocando tu puerta, quiero entrar a tu vida, ábreme la puerta para yo entrar y quedarme contigo. Así que repite conmigo esta oración. Amado Dios de la gloria, querido Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que no he hecho lo que a ti te agrada. He pecado contra el cielo, he pecado contra lo más santo. Cuando yo peco, no peco contra el hombre, sino peco contra ti. Hoy te pido que me perdones, porque quiero que entres en mi barca. Así como entraste, así como miraste, así como pusiste los ojos en la barca de Pedro, hoy estoy aquí dispuesta a decirte, sí, Señor, entra en la barca de mi corazón. Hoy te acepto, hoy te recibo como mi único Dios y como mi único Señor y como mi único Salvador. Quiero, Jesús, que borres mi nombre del libro de la muerte, del libro del fracaso, del libro de la enfermedad, del libro de lo que no tengo, y hoy escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro que hay paz, en el libro que hay amor,
en el libro que hay sabiduría, en el libro que hay perdón. Señor, quiero que camines conmigo, porque yo quiero caminar contigo. Y así como dijo Pedro, que dejó todo y te siguió, así quiero yo seguirte, Padre, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.